Antes que nada, quería preguntar si tienen dudas del capítulo 13 y el capítulo 14, teorías del comportamiento y desarrollo organizacional. Si pudieron leerlos y se les quedó alguna duda. Entiendo que no hay dudas, entonces, porque me dijeron ni sí ni no. Hola. Hola, Valentina. Bueno, entiendo que no hay dudas entonces del capítulo 13 y 14. Aparecerán la semana previa al parcial seguramente, y ahí la charlaremos. Bueno, les cuento cómo seguimos con la materia. Nos quedan 2 clases nada más. Hoy vamos a ver el capítulo 15, y la clase que viene vamos a ver el capítulo 17. A ver. O tendremos que dar, sí, el 15 ahora. Y digo bien, el 17 y 18 la semana que viene. Y con eso terminaríamos toda la materia. ¿Sí? Habíamos agregado otro tema, pero no lo vamos a dar este cuatrimestre, así que nos vamos a quedar solamente con Chiavenato. No vamos a agregar el otro libro, el que les mandé. Y ya después la otra semana tenemos el parcial, ¿sí? La semana del 5 de diciembre. No, del 5 no, caía el 2 de diciembre. Y después el 9 de diciembre es la última clase, que ahí vamos a hacer un cierre, más que nada charlar un poco de cómo va a ser el final y demás. Les cuento de paso, ya que los tengo, por si alguno tiene finales pendientes de cuatrimestres anteriores, ahora en diciembre se van a abrir mesas de examen de las materias que se dieron en el primer cuatrimestre. Así que si alguno tiene algún final pendiente, se va a poder anotar y rendirlo la instancia que venimos llevando. Y los finales de este cuatrimestre se van a rendir en febrero. ¿Bien? Bueno, como están muy habladores hoy, voy a arrancar directamente con el capítulo 15. Hoy vamos a ver un capítulo que se llama Teoría Cibernética. Que el nombre ya es medio raro, ¿no? O sea, uno está viendo administración y que de golpe empecemos a ver un tema llamado teoría cibernética. ¿A qué les suena si les digo cibernética? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Chicos, saquen el mute para hablar, ¿no? Tecnología. Todo junto. En línea, ¿no? internet es lo primero que se me viene, tecnología. Tema tecnología. Bien, tecnología, internet, dijeron. A mí lo primero que se me viene siempre es robótica, ¿sí? Cuando hablo de cibernética. Y tiene un poco que ver con esto, pero en realidad lo vamos a ver que se encara desde un lugar diferente. La cibernética es una ciencia que surge a partir de observar que ustedes vieron que hay distintas ciencias, distintas disciplinas que pueden analizar un mismo hecho. ¿Sí? Por ejemplo, a una persona la podemos analizar desde la biología, la podemos analizar desde la medicina, la podemos analizar desde la psicología, desde la sociología, desde la filosofía también. Es decir, que al mismo hecho se lo puede analizar desde distintos puntos de vista. Lo que se observa es que esos puntos de vista muchas veces no coinciden unos con otros y muchas veces hasta inclusive se oponen. O también sucede que hay ciertos temas que ninguna ciencia toca, que ninguna ciencia toca de lleno, ¿sí? Quedan como ciertos espacios grises en el conocimiento que no son tocados por ninguna ciencia. Con esta idea de espacios grises es que surge la cibernética, con la idea de generar una ciencia que trate de unificar a todas las ciencias, ¿sí? Que trate de llenar esos espacios en gris. Por lo tanto, van a ver ustedes que cuando veamos los conceptos de cibernética, tiene que ver con cuestiones generales. No vamos a hablar directamente de administración. Acá van a tener que hacer un esfuerzo ustedes
para trasladar los temas que estemos hablando a administración, ¿sí? Dentro de los ejemplos que vayamos dando, la idea es poner ejemplos administrativos, pero también van a ver que los temas se explican desde otras ciencias, porque justamente la cibernética lo que plantea es, bueno, busquemos conceptos generales que sean aplicables a cualquier ciencia, incluida la administración. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Perfecto. Ahora lo que vamos a ver entonces es cuál es el elemento de estudio de la cibernética. Por ejemplo, si hablamos de administración, ¿cuál es el elemento de estudio? ¿Qué estudia la administración? Nunca pensé que iba a haber tantas dudas con esta pregunta. No sé por qué la primera palabra que me sale a a la la cabeza es organización. organización. A las organizaciones. Exactamente, a las organizaciones estudia la administración, ¿sí? Y después, obviamente, las organizaciones, como están compuestas por personas, estudia a las personas dentro de esas organizaciones. Bueno, el objeto de estudio, entonces, de la administración son las organizaciones. El objeto de estudio de la cibernética va a ser un concepto llamado sistemas. La cibernética va a estudiar los sistemas. Y vamos a ver que sistema va a ser un concepto general, abarcativo, que se puede aplicar a muchos ejemplos y que después vamos a ver si se aplica o no a la administración, para entender por qué lo estamos estudiando en este momento. Yo no suelo dictar definiciones, creo que hasta ahora dicté solamente una o dos, pero es una definición que sí es importante que la tengan muy presente. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes. Conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que funcionan con un objetivo en común. Conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que funcionan con un objetivo en común. Ahora lo que vamos a hacer es desarmar un poco esa definición para tratar de entenderla un poco más. Cuando hablamos de un conjunto de elementos, hablamos de que un sistema está compuesto por partes. ¿Sí? No sabemos qué partes todavía, porque no hemos ido a ningún ejemplo, pero sí sabemos que tiene partes. Esas partes tienen una particularidad, que se relacionan todas entre sí, por eso es que habla que son interrelacionadas, pero también son interdependientes. Significa que lo que suceda con una de las partes va a afectar a las demás partes del sistema. ¿Sí? Esa es la interdependencia. Significa que lo que pase con uno afecta al otro. Entonces, elementos interrelacionados e interdependientes que funcionan con un objetivo en común. Y esto es muy importante. Los sistemas siempre tienen un objetivo determinado. ¿Bien? ¿Se entiende la definición hasta ahí? Bueno, si se entiende la definición, entonces ahora paso a escucharlos a ustedes. Quiero que me digan ejemplos de sistemas. A partir de esta definición que yo di. Una organización podría ser un ejemplo de sistema. Una organización. A ver, ¿por qué una organización? Vamos a llevarlo a la definición. Conjunto de elementos. ¿Cuáles serían los elementos de una organización? Pueden ser recursos, personas, las distintas áreas, o sea, también depende cómo dividís esos elementos, también, creo yo. Cada nivel es jerárquico también. Los niveles jerárquicos que sean elementos. ¿No serían las personas? Claro, dentro de los niveles como que están todo lo que implica las partes. Sí, pero está bien, en los niveles jerárquicos están las partes. Pero ya Valentina lo que decía directamente es personas. Ahí estamos incluyendo ya todas las partes, todos los niveles jerárquicos. Sí. A ver, una organización tiene personas adentro que se agrupan de una determinada manera formando sectores. Esos sectores tienen una interrelación entre sí, ¿estamos de acuerdo? Bien, por ejemplo, ¿cuál sería una relación existente en una organización entre los distintos sectores?
Por ejemplo, si al sector de ventas le llega un pedido, tiene que consultar con el área de producción para ver si, o con el de almacenamiento, para ver si el pedido está en producción, si ya está listo, porque si no se comunican, no vas a ver. Exactamente. Bien, eso es una relación. Y también hablamos de interdependientes. ¿Cuál sería la dependencia que hay entre los sectores? Con ese mismo ejemplo, por ejemplo. Y porque, o sea, obviamente para comunicarle al cliente que le está pidiendo el pedido, no puede saberlo si no tiene relación con los otros sectores. O sea, si por ejemplo el otro sector no responde, no va a poder responder ante el cliente tampoco. Bien, el sector de ventas depende del sector de producción para tener algo para vender. Si no, no tendría nada para vender. O para poder cumplir con eso que ya vendió. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bien. Y el final del concepto dice que es con un objetivo en común. ¿Cuál sería el objetivo en común en una organización? ¿Cómo se llama eso? ¿No es la misión? ¿Misión o visión? ¿Con M o con B corta? No, perdón, con B. Con B. ¿Por qué? Con B. ¿Qué era con B y qué era con M? No, con B, con la visión, tiene que ver con a qué se va a dedicar la empresa o la organización, y la misión es cómo lo va a llevar a cabo. Excelente. Excelente definido. Es exactamente así. Bien. Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo que una organización es un sistema? ¿Sí? ¿Coincide con la definición? Bueno, quiero otros ejemplos que no sea organización. Otro ejemplo puede ser el cuerpo humano, tal vez. El cuerpo humano, ok. Conjunto de elementos. ¿Cuáles son los elementos? Los órganos, Los órganos. podría. Podría ser, por Si ejemplo. uno falla, falla el resto de los órganos. Bien, perfecto. Ahí está la relación, la interrelación y la interdependencia, las dos cosas juntas. ¿Y el objetivo en común cuál sería? Mantener con vida todo sería. Exactamente, mantener con vida el cuerpo. Exactamente. ¿Otro ejemplo? Un sistema contable, por ejemplo. Un sistema contable, bien, bien. O sea, y como un sistema contable puede ser un sistema informático cualquiera. Sí, o también un sistema simple que puede usar el almacenero, ponele. También es un sistema contable. Si él en un cuaderno anota lo que vende, lo que compra, lo que espera ganar, es un sistema simple, pero es un sistema contable. Bien. ¿Tienen elementos? Sí, debe haber como mínimo. Ujú. Tiene un patrimonio, tiene los movimientos que tiene que hacer. Bien. ¿Hay una interrelación? Sí, porque depende de lo que, o sea, lo que va a adquirir va a depender de lo que tenga por capital y al mismo tiempo de la ganancia que tenga o no, etcétera, etcétera, los demás movimientos. Bien, perfecto. Está bien, no nos vamos a meter en ese lío. Necesitamos un contador que nos saque de ahí. ¿Y tiene un objetivo en común? Y en el caso del almacenero va a ser tener ganancias. Pero no. el sistema que estamos analizando... Ah, no ¿el es sistema? Claro. El objetivo es que funcione bien, es ser práctico. Pero ¿para qué uno tiene un sistema contable? Sería en realidad la definición de contabilidad. Para llevar las cuentas. ¿Para qué? Un control. Para ver cómo va la organización. Si va apuntando a una economía bastante estable, se está quedando en números negativos. Las tres respuestas están bien. Para control, para llevar adelante la organización, o sea, para ver cómo va la organización, y para llevar las cuentas. La contabilidad funciona para dar información para la toma de decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, no tengo más stock de un producto, la decisión que tengo que tomar es que tengo que comprar. ¿Sí? Que es la definición básica de contabilidad que ven la primera vez que vean contabilidad. No sé si alguno ya está cursando contabilidad en este cuatrimestre, o si ya la cursaron. Ailén levanta la mano con unas ganas de que le encanta la contabilidad. Sí, bien. Ah, bueno. ¿Con Frasino estás? ¿Con Gustavo Frasino?
Bueno, sí, mal tipo ese igual, tened cuidado. No, mentiras, amigo. Bueno, entonces, ¿es un sistema, el sistema contable? Sí, estamos de acuerdo. En realidad, se nos complica bastante encontrar cosas que no sean sistemas, ¿sí? Porque cuando yo les pido un ejemplo de un sistema, la respuesta tranquilamente podría ser un perro, un mosquito, una flor, ¿sí? Y suelo preguntar un ejemplo de sistemas y se empiezan a agarrar la cabeza y a pensar y a buscar y a darle vueltas, y son cosas sencillas. Con los ejemplos que estamos dando, ustedes pueden ver de que el concepto de sistema, que es el objeto de estudio de la cibernética, es un concepto muy general, que es abarcado por muchas ciencias, ¿sí? La mayoría de las ciencias que conocemos trabajan sobre sistemas. ¿Está bien? Entonces, lo que quería lograr la cibernética era esto, era un concepto que sea abarcativo, que incluya a todas las ciencias. Y con el concepto de sistemas lo logra. Ahora, ¿de qué nos sirve estudiar esto? Nos va a servir porque vamos a empezar a analizar a los sistemas y vamos a empezar a ver de qué manera se comportan, cómo funcionan, por qué funcionan de determinada manera. Y el mismo ejemplo que vamos a poder utilizar para un sistema perro, también lo vamos a poder utilizar para un sistema contable y también lo vamos a poder utilizar para un sistema organización. ¿Sí? Para cualquier ejemplo de sistemas, las propiedades que vamos a ir viendo y las características que vamos a ver de los sistemas se va a aplicar. Entonces, lo que nos trae de interesante esta teoría es que, si bien es una teoría general, se aplica directamente a la administración, porque las organizaciones, que son el objeto de estudio de la administración, son sistemas. ¿Bien? Salvada esta primera parte, entonces vamos a entrar un poquito dentro del concepto de sistemas. Yo les dije que un sistema es un conjunto de elementos. Ahora vamos a hablar de los elementos de un sistema, pero no de la manera que lo hicieron recién ustedes, que lo hicieron muy bien, sino que lo vamos a hacer de manera genérica, ¿sí? Siguiendo esta idea de que se aplique a cualquier tipo de ejemplo. Entonces, no nos sirve hablar que un elemento de un sistema son las personas, porque si el elemento bajo análisis es un sistema contable, o si es un perro, las personas como que no entrarían como elemento. Así que van a ser elementos genéricos. Un sistema está compuesto por 4 elementos: entrada, proceso, salida y retroalimentación. De hecho me olvidé. Esperen que les voy a dibujar un esquemita para que les quede bien este concepto. ¿Alguno de ustedes hizo la materia de sistemas aún? ¿No? Ok. Bueno, tengan presentes estos conceptos porque después les va a servir cuando tengan sistema que es un poco más especializado. Es una materia exclusivamente hablando de todo esto, así que presten la atención, vale la pena. Sí, ahora con el cambio de plan no se llama más sistema, la materia tiene otro nombre, pero en definitiva es lo mismo. ¿Te acordás cómo se llama, Nacho? Gestión del conocimiento. Ok. Ven una parte ahí y una parte en cadena de valor también. ¿Les puedo hacer una pregunta sobre esa materia? O sea, básicamente, ¿qué ¿Sobre es lo cuál? que dan? Porque yo intenté averiguar qué es lo que hacían y no tengo ni idea. ¿Sobre cuál O materia? sea, ¿qué es lo que se daba? ¿Pero sobre cuál, Janina? Gestión del conocimiento. Gestión del conocimiento, perdón. No tengo idea porque no la di nunca y es una materia nueva, así que no sé. ¿Es nueva? Con razón nadie me respondió nada. Claro, porque el plan nuevo empezó en el año 2019. Entonces hay muchas materias que se están dando por primera vez. Sí. Bueno, está bien. Les puedo averiguar si quieren y les digo la semana que viene. Lo llamo al profe que la da, le pregunto. Por fin. Muchas gracias. Averiguo, me lo anoto para averiguar. Disculpen, Gracias. Esquema. perdón. Sí. Yo esa la cursé el cuatrimestre pasado, gestión del conocimiento. Ujú. Y básicamente lo que hicimos fue analizar el sistema de distintas empresas. O sea, fue toda la materia con eso. Y algunos
lo que era el conocimiento, cómo se gestionaba y demás. Bien. A ver, les cuento un poco para que tengan una idea por qué la materia se llama así y demás, que es pertinente con esta materia también. En esta materia nosotros vemos todas teorías administrativas que se enfocan en las personas, en la estructura y en el ambiente. Y sobre todo en un concepto llamado trabajador manual, ¿sí? El trabajo en sí generalmente es manual en todas estas teorías que estamos viendo, desde el año 1900 hasta el 1970, que vamos a llegar la semana que viene. La mayoría del trabajo es físico. En cambio, hay una modificación de paradigma y el trabajo ha ido mutando y hoy en día la mayoría del trabajo de las personas tiene que ver más con su conocimiento que con la parte física. Por lo tanto, el nuevo desafío que tiene la administración hoy en día es cómo gestionar el conocimiento de las personas, cómo generar nuevo conocimiento y cómo hacer que el conocimiento de cada uno de los trabajadores se aplique a la organización. Eso es la gestión del conocimiento. Bueno, y la materia entiendo que va por ese lado. Así que bueno, no sé si averiguo o con lo que dijo Belén ya están más o menos... La adoro, Belén, la adoro, señora. Bueno, Gracias, o sea, la quería Sí, con cursar, eso pero no había estamos, cupo. gracias. ¿fuiste vos, Janina, o no me acuerdo quién fue que lo dijo? Sí, yo pregunté, Ah, vos preguntaste, bueno. porque ya, Belén. claro, en realidad había mandado para que me manden el programa, no me salía la palabra, para que me manden el programa y creo que es de la única materia que no me la mandaron. Uh-huh. Sí, pero tiene que ver con esto, porque son materias nuevas. Bueno, recapitulo a lo que estábamos. Teoría de sistemas, teoría cibernética y el concepto de sistemas. Yo dije que un sistema es un conjunto de elementos y los elementos son entrada, proceso, salida y retroalimentación. La forma gráfica que lo vamos a ver a esos elementos, ¿lo ven derecho ahí o lo ven al revés? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven bien? Perfecto. Bien, bien. Bueno, acá están los 4 elementos. El primer elemento va a ser la entrada, luego seguirá el proceso, que le hice un cuadradito porque también recibe el nombre de caja negra, ¿sí? En inglés sería black box. La salida, y después, por último, aquí abajo, la retroalimentación, que van a ver ustedes que es una salida que se transforma luego en entrada. ¿Sí? El concepto de retroalimentación también es conocido como feedback. Los administradores, ya les conté que les gusta más decir todas las palabras en inglés, así que acá se pueden despachar con esta parte de la materia. Bueno, vamos a ir con los elementos por parte. Analicemos el sistema humano, el cuerpo humano. ¿Cuáles serían las entradas? ¿El alimento? La boca y los ojos. Bien, a ver. Tenemos un problema con la boca y los ojos, porque después le voy a preguntar cuál es la salida. Y si seguimos con esa misma tónica, nos vamos a ir al carajo. Vamos a ir más por el lado de los alimentos mejor. ¿Sí? Los alimentos, el aire que respiramos, y a través de los ojos, porque también se olvidan de los oídos y el resto de los sentidos, a través de los sentidos, lo que hacemos es incorporar información del exterior. Entonces, a nivel genérico, vamos a decir que entran 3 cosas en un sistema. Las entradas son 3. Ingresa información, que sería, como les dije, lo que entra a través de los sentidos. Ingresa energía, que es lo que incorporamos a través de los alimentos y a través del respirar. E ingresan materiales a un sistema. ¿Sí? Es acá literalmente alimentos. ¿Bien? Entonces, 3 cosas: materiales, energía e información son las entradas de un sistema. Esto aplica para cualquier sistema, para todos los ejemplos que estuvimos hablando. ¿Cuáles serían las entradas en una organización? Si seguimos con la forma de ¿Puede ser? puerta de entrada, pero no es la idea.
¿Cómo ¿Información puede ser? ¿Información en una organización? Información, ¿de qué manera entra información? Sí. Y por ejemplo la retroalimentación, qué sé yo, si una empresa vende algo, puede tener una retroalimentación sobre los clientes a partir de su producto, alguna mejora o algo que se pueda mejorar, no sé. Bien, van a ir entrando distintos datos, es correcto. Datos que va obteniendo del ambiente a partir de su propia operatoria o de cosas que suceden afuera. Por ejemplo, saber cuánto cotiza el dólar para una empresa puede ser información, ¿sí? Y eso ingresa al sistema. Dijimos que también entran elementos. ¿Cuáles serían los elementos que entran en un sistema? Los materiales. Uno podría ser materia prima. Materias primas. Sí, fabrica. Sí, totalmente. Los empleados, ¿Los empleados qué serían? ¿No sería energía? Serían las dos cosas, ¿no? Porque por un lado es algo físico, es algo material, pero es energía. En realidad lo que el empleado le está dando al lugar de trabajo es su fuerza de trabajo, su energía. Es lo que hace que funcione la organización. Si las personas no trabajaran, no hicieran nada dentro de la organización no podría arrancar. ¿Y el dinero qué sería? ¿Una entrada y salida? Es entrada y salida, sí, pero dentro de esto, de materiales, de energía o de información, el dinero, ¿qué sería? Materiales. Material. Materiales. Energía. Va. No sé. Yo escuché, no sé, así que menos. Materiales. Materiales. En realidad es Hola. energía. Esa energía después se puede transformar en materiales a partir de una compra. ¿Sí? Pero el dinero en sí es energía que se inyecta a una organización. Cuando yo pido un préstamo en un banco o cuando emito acciones para obtener capital, lo que estoy tratando es de inyectar energía a la organización. Con ese dinero obviamente lo voy a terminar transformando en pago de salarios, en estructura, en compra de materiales. Pero en sí es, conceptualmente es energía el dinero. ¿Bien? Bueno, vamos profe, a... una pregunta. Sí. Porque acá fue medio como borroso el límite entre materiales y energía. ¿Cuál sería la diferencia? O sea, para que podamos identificarlo. Bien, en sí no es muy importante la diferencia, pero lo que importa es que los materiales son cuestiones físicas, cuestiones tangibles, y la energía es lo que le va a permitir al sistema funcionar. ¿Esa energía puede llegar en forma de materiales? Sí. Dentro del, por ejemplo, como les decía en el caso del cuerpo humano, dentro del alimento hay energía. Pero ¿cuándo se produce energía realmente cuando uno come? ¿En el momento que está comiendo o después cuando hay un proceso interno que hace la digestión y que saca la energía de los alimentos, que saca los nutrientes de los alimentos? ¿Sí? Entonces, ingresa como material, pero dentro de ese material hay energía. ¿Está bien? Pero no se preocupen mucho en cuanto a diferenciarlo en este sentido, si es material o si es energía. Lo importante es reconocer qué es lo que ingresa al sistema desde afuera del sistema. Para esto es muy importante, y en todo este tema que vamos a ver es muy importante, primero saber, cuando vamos a ver un ejemplo, saber de qué sistema estamos hablando, ¿sí? Para poder determinar qué es lo que está adentro del sistema y qué es lo que está afuera. Si hay una entrada, la entrada va a ser lo que venga de afuera del sistema. Entonces, primero tengo que saber cuál es el sistema bajo análisis. Yo puedo analizar toda una organización, puedo analizar el sistema contable de una organización, puedo analizar el área de recursos humanos exclusivamente, puedo analizar un equipo de trabajo. Cada uno de esos que estoy diciendo son sistemas. Entonces, primero veo cuál es mi sistema bajo análisis y a partir de ahí voy a definir qué es entrada, qué es proceso, qué es salida y qué es retroalimentación. Porque lo que para un sistema pequeño es entrada, quizás en un sistema más grande es parte del proceso. ¿Sí? Para el área de recursos humanos, entrada puede ser, no sé, la información que le llega de otro sector, y en cambio, en el sistema de organización, toda la información que se genera adentro es parte del proceso, no es una entrada. Las entradas van a ser las que vengan de afuera de la organización. ¿Se entiende? Entonces, según el punto de vista y el objeto bajo estudio,
es que vamos a poder definir estos elementos. ¿Queda más o menos claro? Bien. Bueno, el segundo elemento es el proceso, el llamado caja negra. ¿Por qué se llama caja negra? Recibe este nombre básicamente porque si ustedes se imaginan una caja negra completamente cerrada, tiene una particularidad, y es que desde afuera nosotros no vamos a poder saber qué pasa dentro de esa caja. Desde afuera no se va a ver. En un sistema ocurre esto. El proceso que se produce adentro del sistema, desde afuera del sistema no se puede observar. Lo que uno va a observar es cuáles son las entradas, cuáles son los ingresos del sistema, que se produce algo en el medio, se produce un proceso justamente, y que vamos a obtener una salida. Pero no sabemos bien cómo es esa salida. Pensemos en un restaurante, ¿sí? El proceso ocurre dentro de la cocina. ¿Quiénes saben qué es lo que pasa dentro de la cocina de un restaurante? Las personas que trabajan adentro del restaurante. Los que están fuera del sistema no saben, gracias a Dios, qué es lo que pasa dentro del restaurante. Yo creo que si lo supiéramos no comeríamos en ningún lado. Si uno habla con una persona que está dentro de ese sistema, te va a decir, por ejemplo, que nunca tenés que pedir el menú del día. ¿Alguno trabajó en restaurante alguna vez? ¿O tuvo algún restaurante o alguna casa de comida? Y yo tengo el amigo de mi papá, que contaba que tenía una parrilla y la carne la metía en agua para que sea tierna y tipo después la volvió a usar, no, nada. Sí. Yo no iba ahí. Claramente. Bien. El menú del día no se pide nunca porque es lo que sobró, lo que viene sobrando y no se lo encajan a nadie. Entonces hay que disfrazarlo de alguna manera y sacarlo rápido. Entonces se pone un poco más barato en un plato especial. El día anterior sobró carne, ok, menú del día, empanadas. Y en las empanadas metemos. La empanada vieron ustedes que es básicamente esa cosa que uno mete adentro, cosas, y no sabe qué hay. Bueno. Claro. Entonces. Sigo comiendo menú del día, profe. No como más. No, si es por esto no comemos nada, quédense tranquilos. No conocemos el proceso de la mayoría de las cosas. ¿Alguno trabaja en banco? ¿Ninguno? Ojalá, no, profe. Ah, María. tenemos a alguien que trabaja en banco. Bueno, bien. María, contanos qué pasa en un banco. ¿Trabajás en sucursal? ¿Qué pasa en un banco después de las 3 de la tarde cuando cierran las puertas? ¿Por qué trabajan hasta las 6 de la tarde? Porque en realidad después de las 3 de la tarde, primero comemos y después hacemos toda la parte administrativa, operativa, que son la carga de datos y el cierre de ventas. Bien, fuiste muy formal en lo que contaste, está perfecto. Yo les voy a contar de gente que conozco que ha trabajado en bancos y me cuenta las cosas que pasan en el banco cuando el banco cierra sus puertas. Me han contado fiesta de la espuma, me han contado, bueno, asados, es algo así como muy natural. Ah, sí, sí, el sucursal que tiene patio sí hace asado. Torta frita amasada con botellas vacías. Bueno, pero fiesta de la espuma creo que está ahí en el top 3. No me pasó, pero... María, olvídate, no era tu sucursal, claro. Que vos vas y trabajás, toda la sombra. Obvio. Tal cual. Bueno. Pero bueno, los que están dentro del sistema son los que realmente conocen qué es lo que pasa. ¿Sí? Yo trabajo en la universidad y yo también conozco más lo que pasa dentro de la universidad que alguien que lo mire desde afuera. Y esto ocurre siempre en todos los sistemas. Nos pasa inclusive a nosotros mismos con nuestro propio cuerpo, ¿sí? Cada uno sabe, no digo que alguno de ustedes alguna vez haya tenido resaca, no lo quiero imaginar, pero cada uno de ustedes sabe cuál es el mejor remedio para superar un momento de resaca. Y es único y exclusivo para cada uno, ¿sí? Porque cada cuerpo funciona de una manera diferente. ¿Quién lo conoce? Solo el que está dentro del sistema, solo el que es parte del sistema. ¿Sí? Sé que nunca les pasó a ustedes, quédense tranquilos. Veo algunas caras que dicen lo contrario, pero bueno. Entonces, ¿se entiende? El proceso recibe el nombre de caja negra porque desde afuera no se ve, solamente vemos entradas y salidas. Vamos ahora sí al elemento salidas. Este es mucho más sencillo porque es aquello que obtenemos como producto del sistema.
Las salidas del sistema van a ser también materiales, también va a salir energía del sistema y también va a salir información, igual que en la entrada. Y es lo que este sistema termina generando. Si es una organización, bueno, ¿a qué se dedica? Si imagínense que es un estudio que hace consultorías, ok, el resultado va a ser el informe de consultoría que se obtiene. Bien, y así con cualquier ejemplo que se les ocurra, van a encontrar la salida bastante sencillo, porque es algo visible desde afuera de la organización, desde afuera del sistema, perdón. Vamos ahora sí al cuarto elemento, que es el que me genera un poquito más de confusión generalmente, que es la retroalimentación. ¿Sí? La retroalimentación es una salida, les muestro el grafiquito de vuelta, es una salida que una vez que tiene contacto con el ambiente, reingresa al sistema como una nueva entrada. Generamos la salida tiene contacto con el ambiente y después reingresa transformado de otra manera al sistema. Por ejemplo, una evaluación. Si yo les tomo un examen, ese examen es una retroalimentación para mí. O cuando yo les pregunto si se entiende algo, que espero que me respondan porque es la retroalimentación que me permite a mí saber cómo tengo que continuar trabajando, cómo el sistema tiene que seguir. Esta retroalimentación puede ser positiva o negativa. En el ejemplo que les doy de un examen, será positiva cuando a los alumnos les fue bien y uno se da cuenta de que los temas fueron entendidos y fueron aprendidos. Y será negativa cuando el resultado no sea el esperado. A nivel genérico, una retroalimentación positiva será aquella que refuerza al sistema, que refuerza todos los mecanismos del sistema, es decir, me está diciendo que vamos por buen camino. Y en cambio, la retroalimentación negativa es aquella que me está mostrando de que hay algo que está sucediendo de una manera distinta a la que yo esperaba, a la que el sistema esperaba. ¿Está bien? Como algo me cae mal, eso que me cae mal me está dando una retroalimentación negativa. Hubo algo en todo ese proceso, ya sea la entrada del proceso o la salida misma, que no le cayó bien al sistema. ¿Está bien? Entonces eso es una retroalimentación negativa. Y es información para el sistema para poder replantear un cambio. Por ejemplo, nunca más como esto que me cayó mal. Último minuto, Nacho. Sí, ya cortamos ahora entonces. Okay. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno. Sí, bien. sí. Okay. Sí. Vamos a cortar entonces y entramos de vuelta y continuamos con el tema.